la opinión de los que saben, esta misma que el día de hoy nos acompaña nuestro director general, el licenciado Elías Barajas. Bienvenido, licenciado. Pepe, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, el tema obligado, todo este proceso que se vivió ayer, en unos momentos tirando a zafarrancho en las calles, en los sitios en donde se suponía se habría de celebrar la sesión del Poder Legislativo para aprobar una ley trascendente como la del ISTESAC. Bueno, tuvo momentos muy álgidos en donde los policías, como lo comentamos el día de ayer, que no quisiéramos que se atravesaran las calles para frenar alguna manifestación o que confrontaran a un grupo de manifestantes, pues de alguna manera lo hicieron, estuvieron presentes. Sin embargo, ¿de qué otra manera podría celebrarse una sesión en la que por un lado estaban convocados los que sí estaban de acuerdo en que ésta se llevara a cabo, los diputados pues, y por otro lado también los diputados que no querían que esta sesión se llevara a cabo? Y no querían porque se pudo observar a algunos de ellos pues siendo los principales actores entre los manifestantes, sí, para que estos acudieran a distintos sitios. Primero al Poder Legislativo, el lugar en donde se supone, bueno, pues el sitio en donde se celebran las sesiones del Poder Legislativo. Luego en el Manuel Felgueres, cuando tuvieron algunos información de que por allá sería, y luego de ahí a el auditorio del Poder Judicial. Así. Bueno, los diputados estaban enterados y desde luego estaban informando y desde luego movilizando a la propia gente para que ésta se fuera a manifestar, y tenían un claro propósito: impedir que se celebrara la sesión del Poder Legislativo, con la toma de la tribuna, y con esto pues ir postergando la aprobación de esta ley. De alguna manera, al impedir que esta sesión se celebrara, pues también se iba a impedir la discusión, el punto de vista que al final se da, pero ya en una manera muy acalorada, se da de los diputados, de los que estuvieron de acuerdo y de los que no estuvieron de acuerdo, Pepe. Efectivamente, el día de ayer así se vivió, se tuvieron diferentes cambios de sede para poder estar aprobando o desaprobando. A final de cuentas hubo la aprobación con 18 votos a favor, 11 en contra. Así es, 18 a favor, 11 en contra. No fue la diputada María Guadalupe Medina. No se supo exactamente por qué lado estuvieron votando. Bueno, está claro, los de la Morena no, los del PT no, los del PRD tampoco. Ajá. Uno del PAN sí. Uno del PAN sí. Y ya le dijeron un supuesto panista. Sí. Probablemente mañana vayan a iniciar algún proceso para destituirlo como militante del PAN, quién sabe, pero de todas maneras ahí se manifestó un diputado del PAN también. Pues, también los que dijimos que aprobaron los del PRI, los del Verde, los de Nueva Alianza y uno del PAN. Así es. Entonces, pues ahí está. Ahora, es cierto lo que se ha venido diciendo. El ISTESAC durante muchos años fue la caja chica para los pequeños y grandes negocios de los gobernantes en turno. Con el recurso de las pensiones y jubilaciones del ISTESAC, algunos gobernantes, ante la oportunidad de ganarse unos pesos, compraron hoteles, compraron propiedades, tierras, que luego dijeron que eran del ISTESAC, pero pues al final no era más que, bueno, pues ahí una pequeña sudada, un pequeño porcentaje de las negociaciones siempre se llevaban, como cuando compraron el Hotel Parador, ¿no? Que lo adquirieron en una suma bastante inferior a la que luego dijeron que habían pagado. Y bueno, y la pagaron, pero la repartición de recursos pues luego se supo que era entre varios que estuvieron ahí participando, porque quienes participaron en las operaciones en nombre de quienes eran los dueños, luego estuvieron comentando y lo saben perfectamente, saben cómo estuvo la movida, ¿no? Como también el mesón de Jovito, ¿sí? Entonces, la caja chica, que cuando llegan ahí los directores, la empiezan a ver y dicen, bueno, es que no es tan chica. Al final es la caja grande donde se abastece. De ahí sí, tomaron recursos para préstamos que nunca pagaron. De ahí se entregaron recursos ilegalmente
a personas que se retiraron sin merecer que se les entregara recursos. De ahí se patrocinaban campañas político-electorales. Entonces, es cierto, tienen que poner un alto porque al rato el problema viene y viene grave. Cuando tenga que jubilarse a toda esta cantidad de hombres, mujeres, de jóvenes que ahora trabajan en el gobierno del Estado, en los municipios, en algunas dependencias, en Secretaría de Educación, en telesecundarias algunos, pues va a ser bastante grave. Lo peor de todo es que se siga despilfarrando los recursos, contratando cantidades extraordinarias de personal ahí adentro. Esto casi como, bueno, que en tal sexenio metieron 100, bueno, pues el siguiente 200 y ahora 300. Y bueno, pues si la medida es que vayan de alguna manera revisando las empresas que no están funcionando y deseen darle o venderlas a particulares, bueno, pues que se revise este proceso, no vaya a pasar lo que antes fue, no vaya a pasar lo que hicieron anteriormente, ¿no? Que también en ese proceso de finiquitar algunas empresas, pues también se vaya a quedar parte del patrimonio en las manos de unos cuantos. Eso también debe ser vigilado. Y bueno, pues al regularizarse, al aprobarse esta ley, pues va el compromiso de la institución misma para que este proceso se dé con toda transparencia, de modo tal que si hay que hacer ajustes al personal, pues se haga precisamente en las áreas en donde menos productivos sean quienes están cobrando cantidades bastante jugosas en el propio ISTESAC, y no se vaya a ir contra los más débiles, contra los trabajadores, contra los intendentes de algún hotel, contra las cocineras, contra los maestros, no, que se vaya contra las áreas menos productivas y que de alguna manera ahí sean donde se puedan estar haciendo los ahorros. Efectivamente, el problema tal vez no se tiene en este momento, o apenas es el inicio de la solución del problema. Porque ahorita pasa como pasa en la universidad, ¿no? Como pasa en cualquier casa, ¿no? Cuando, bueno, tú le dices a tu hijo, te voy a dar 300 pesos para que le pongas gasolina al auto, y bueno, pues el muchacho en lugar de ponerle 300, le pone 200 y a la mitad de la semana ya anda con problema, ya va y le llora a la mamá y ya le saca otros 100. Le dices, te voy a dar 100 pesos diarios o 100 pesos 500 pesos para la semana para que te compres tu torta y tu refresco, y a media semana pues ya se gastó la cantidad y le llora a la mamá, y ya no tiene gasolina, y dice, bueno, pues al fin y al cabo ya no voy a ir, si no me dan gasolina ya no voy a la escuela, y esto ya, entonces los papás dicen, ¿cómo mi hijo no va a ir a la escuela? Pues le vuelven a dar a media semana lo de la gasolina y vuelven a dar lo de las tortas, y mientras haya papi que esté siempre sobreprotegiendo a los hijos, siempre habrá hijos irresponsables. En el caso de cuando salen los hijos a estudiar fuera, ¿no? Que les dicen, ahí te van tus 500 por semana, tú sabrás qué haces, si te los gastas tú sabrás. Entonces los muchachos empiezan a ser un poco más responsables. Así pasa también en el ISTESAC y pasa en la universidad, que son mal gastados, son desorganizados, y a la hora de que vienen los grandes problemas, ya van y recurren a papi a que les resuelva el problema. Y los problemas de la universidad y de la ISTESAC van a ser de dinero, y mientras no se les ponga un hasta aquí, van a seguir siendo irresponsables. Efectivamente, con ejemplos muy simples, pero yo creo que muy entendibles, ¿no? De lo que está pasando. Así es. Nada más que ahorita ya se llegó a un punto donde se debe de resolver y poner un hasta aquí. Pues se quiere llegar, todavía no. Digo, la ley ya lo establece mecanismos para ir regularizando la situación, pero todavía no se llega. Del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que esperar a que se resuelva. También en el tema de la universidad, ya ves, ahorita en la mañana ya están ahí, probablemente ya están platicando, y ¿sabes si ya encontrarían al rector? No sé. No. Pues, Probablemente ya hasta lo extrañemos. Probablemente ya lo hayan encontrado. Entonces, si ya lo encontraron, ya han de estar platicando, y seguramente que las medidas deben ser
estrictas, no más despilfarro de recursos. Como también el papá en la casa debe decirle al muchacho, ¿sabes qué? Ahí están tus 500, tú sabrás si te vas en coche, te vas en camión o te vas en... En lo que te vayas, pero administralos bien, ¿no? Exacto, entonces, y luego y siempre les da por no almorzar en la casa. Sí, a los muchachos siempre les da por no almorzar en la casa, por no comer en la casa, entonces cuando les ajusta, ¿no? Entonces, esa es precisamente la disciplina que debe iniciar para atender estos asuntos que tienen que ver con la universidad y con las familias también. Pues nos tendremos que esperar, porque así como ya lo acaba de decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ayer, Pepe, pues ya se aprobó esta ley, esperamos pues ya vuelvan las aguas a su nivel y bueno, pues que inicie el periodo legislativo y que sea fructífero. Tal vez pues ya prácticamente esta legislatura ya a más de la mitad de su periodo, ¿no? sí, De 3 años, ya va un poco más. ya un poco Y bueno, pues se ha visto, bueno, ya un poco cómo se van orientando, cómo se va transformando en realidades algunas propuestas y cómo algunas propuestas se van quedando ya de plano en el baúl del olvido. Muchas propuestas que llevaron todos los candidatos ya se quedaron olvidadas, ya vieron que son inviables, ya no será posible realizarlas. Pues sí. Mientras tanto, el día de ayer Hubo fiesta, hubo fiestecita, hubo fiesta. Hubo empujones, es claro, ahí hubo quienes querían que corriera sangre, querían golpeados. ¿Cómo no vas en Guerrero? También aquí queremos que nos golpeen. Y se veía, y se aventaban contra los policías, y pues a veces los policías igual abusan, a veces también les da miedillo, ¿no? Porque claro, pues viene una multitud y se le van a ir encima, pues les da miedillo y tratan de intimidar para que no los aplaste, ¿no? y sí se veían asustados, ¿eh? Sí, como no, digo, también son muchachillos, la mayor parte son jovencillos de 20, 21 años. Y muchos que acaban de entrar. Van entrando y nunca han ido a ese tipo de cosas, ¿no? Qué bueno que no pasa una imprudencia de las que hemos hablado, ¿no? Y con lo que ven en la tele, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Efectivamente. Cualquier cosa puede pasar. Y ahí la situación. Así es. Pues esperemos que esto apenas si sea el comienzo de algo bueno, porque si no... Pues ¿a dónde vamos? Si no, ¿A dónde vamos a parar? Bueno, pues es mi comentario, Pepe. Muchísimas gracias, licenciado Elías Barajas, que nos acompaña en este espacio. Y recuerde que este espacio del análisis político estará en las redes sociales. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube, TV México Explorer, al mismo el cual puede estar usted ingresando las veces que quiera y reproduciendo los videos que quiera siempre. Nos toca despedir, licenciado. Un gusto que nos haya acompañado. Nos retiramos de este espacio informativo. Queda usted en buenas manos, queda con la programación de México Explorer. Mi nombre es José Manuel Sánchez. Nos vemos en punto de las 7 de la tarde. Hasta luego. Chilpancingo, Guerrero. Miembros del magisterio disidente marcharon desde el Zócalo de esta capital hacia la autopista del Sol y bloquearon la transitada vía federal en sus 4 carriles, a la altura del punto conocido como el Parador del Marqués. En el lugar no se registra la presencia de fuerzas federales y estatales que se mantienen acuarteladas luego del violento desalojo de ayer en Acapulco, que dejó un profesor jubilado muerto, heridos y detenidos. Los manifestantes demandan la liberación del total de los compañeros detenidos el día de ayer en Acapulco, la presentación de algunos activistas que reportan como desaparecidos y castigo a los responsables del desalojo y asesinato del maestro Claudio Castillo Peña. México, Distrito Federal. 3 mujeres víctimas de la red de prostitución que operaba el servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
presentaron en mayo y junio de 2014 denuncias formales ante la Procuraduría General de la República. Las mujeres identificadas en el noticiero de Carmen Aristegui como Valentina, Renata y Beatriz acusan al líder priista de los delitos de trata de persona y delincuencia organizada. Una de las víctimas, Valentina, contó a Carmen Aristegui que fue privada de su libertad por más de 7 horas en una de las oficinas del PRI del Distrito Federal, que se localiza en la calle Puente de Alvarado, México, Distrito Federal. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, sostuvo que la candidatura de Eduardo Medina Mora a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no viola ningún reglamento en su desempeño como embajador de México en Estados Unidos. Meade Curibreña comentó que el proceso de auscultación de la terna de ministro de la Suprema Corte lo marca el Senado de la República, que ha diseñado un formato conforme el cual los actuales aspirantes habrán de comparecer y proveer la información. En ese sentido, aclaró que la participación del embajador no viola absolutamente ningún reglamento de ninguna perspectiva, ni de sustancia ni desempeño como diplomático. Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la emisión de normas reglamentarias para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos en el proceso electoral en marcha, a las que se sujetarán los servidores públicos. En sesión ordinaria, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello llamó a los servidores públicos a abstenerse de realizar actos que pudieran interpretarse como violaciones al principio de imparcialidad, como condicionar programas, servicios o bienes públicos a cambio de cualquier tipo de manifestación de apoyo político electoral. Además, resaltó que podrían convertirse en violaciones al principio de imparcialidad la asistencia a mítines, marchas o eventos públicos para difundir o promover el voto a favor de algún candidato, coalición o partido. México, Distrito Federal. El PAN y el PRD en el Senado analizan a fondo la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para autorizar a través de la Sedena que agentes extranjeros porten armas en temas de protección a jefes de Estado, migración y aduanas. No se cierran a la idea de la cooperación en materia de seguridad con otras naciones, pero de ninguna manera se permitirá que estos representantes de otros gobiernos puedan interferir en temas que solo competan a la soberanía nacional. Roberto Gil y Armando Ríos Peter, presidente de la Comisión de Justicia y secretario de la Comisión de Gobernación respectivamente, coincidieron en lo anterior en sus matices. El primero incluso apuntó en todo momento que buscará que el Ejecutivo explique las razones de su iniciativa, aclarando de inmediato que no se permitirán definitivamente que la estrategia en estos rubros pudieran depender de Estados Unidos. Buenos Aires, Argentina. El legislador argentino Gustavo Vera, a quien el Papa le envió una carta pidiendo evitar la mexicanización de Argentina, dijo que el gobierno de México tendrá que estar más preocupado por los hechos concretos que por la semántica. Cuando habla del término mexicanización, se refiere al último de los países que lamentablemente el narcotráfico ha metido en una espiral de violencia que es muy difícil salir, dijo Vera en entrevista con Ciro Gómez Leiva. El lunes pasado, el Papa Francisco mostró su preocupación por el avance en el narcotráfico en Argentina en una carta dirigida al legislador porteño Gustavo Vera, en la que pidió evitar la mexicanización del país, tras lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al Vaticano. Washington, Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses anunciaron que a partir del 26 de mayo concederán permisos de trabajo a cónyuges de extranjeros que laboran en el país con una visa temporaria de empleo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo en un comunicado que la medida podría beneficiar a 179,000 personas durante el primer año y a 55,000 durante cada año subsiguiente. Los cónyuges dependientes de quienes laboran con la visa llamada H-18 podrían solicitar su permiso de trabajo presentando su visa H-4, que concede a familiares directos de quienes poseen visa de trabajo, junto con el pago de $380. San Antonio, Texas. Rubén García Villalpando, de 31 años y originario de Durango, fue asesinado a balazos presuntamente por un policía en la ciudad de Grapevine, del condado de Charenton, Texas, el viernes 20 de febrero, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La muerte del duranguense ocurrió a 10 días de que policías de Pasco, Washington, mataran a tiros al mexicano Antonio Zambrano Montes, después de que presuntamente les arrojara piedras y no acatara las órdenes de los oficiales, según autoridades de esta ciudad. Como lo hizo con la muerte de Zambrano Montes, el gobierno mexicano condenó el asesinato de García Villalpando y afirmó que estas muertes son muestra reiterada de un uso de la fuerza letal de modo desproporcionado, que conduce a la pérdida innecesaria de vidas, erosionando la confianza que debe existir hacia las autoridades en las comunidades en las que actúan. Caracas, Venezuela. Varias decenas de personas se concentraron frente a la Nunciatura Apostólica en Caracas para manifestarse contra la violencia y rechazar el asesinato de un joven de 14 años durante una protesta contra el gobierno al grito de justicia. Y entre carteles en los que se leía: Venezuela es el primer país exportador de ángeles al cielo. Los manifestantes se reunieron frente a la sede diplomática del Vaticano para pedirle al Papa Francisco que medie ante la crisis venezolana. San Antonio, Texas. Un jurado de Texas declaró culpable de asesinato capital a Eddie Ray Roth por la muerte de 2 hombres, incluyendo a Chris Kyle, autor del bestseller El francotirador American Sniper, que inspiró la película del mismo nombre. Ray Roth fue sentenciado por el juez Jason Cation a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, a pesar de que sus abogados intentaron convencer al jurado de que el acusado no está en pleno uso de sus facultades mentales al momento del homicidio. Kyle, de 38 años, quien se declaró a sí mismo como el tirador más letal en la historia de Estados Unidos, fue asesinado en febrero de 2013 junto con Chad Littlefield, de 35 años, en Glen Rose, Texas, al suroeste de Fort Worth.